María José Martín nos va a hablar sobre el nuevo, sobre los reales decretos, tanto el 244 como el nuevo 155, que incluye a los registradores de temperatura, y también nos comentará sobre las guías de la Comisión de Metrología Legal que hemos actualizado muy recientemente. Pues nada, María José, empieza a compartir la pantalla y comienza la charla. Cualquier pregunta, de nuevo como antes, ir escribiéndola en el chat y las iremos respondiendo en orden al final de esta sesión. Vale. Venga, buenos días. Voy a intentar compartir la pantalla, a ver si lo hago bien. ¿Se ve la pantalla? ¿Lo veis? Ahora sí. Ahora vale. sí. Vale, venga, gracias. Bueno, pues yo voy a empezar con esta parte, que es un poco la parte de la legislación sobre registradores de temperatura. A ver, se trata de que hablemos del Real Decreto del 244 del 2016. Este ya se supone que lo tenemos que conocer, ya hemos tenido tiempo para estar utilizándolo, y la reciente publicación de la ICT de este año 155. Como decía Juan Manuel en su parte, pues es inabarcable explicaros aquí en esta hora y media que tengo todo el Real Decreto y toda la ICT. Entonces, mi idea, he hecho una presentación, quizás es un poco aburrida, pero bueno, voy a intentar que sea lo menos aburrida posible. Voy a intentar ir buscando dentro de estos dos documentos, de estos dos reglamentos o de esta legislación, lo que aplica a los registradores de temperatura y termómetros. Vamos a ver. Bueno, empezamos con el Real Decreto 244. El Real Decreto se organiza, desde mi punto de vista, en varias partes. Una primera parte en la que habla del sistema legal de unidades de medida y de cómo se establece la trazabilidad, que es el capítulo 2 del Real Decreto. Luego tiene una parte que es la que nos aplicará, bueno, de la que yo voy a hablar ahora a continuación, que es el control meteorológico del Estado, la evaluación de la conformidad, la verificación periódica y verificación después de reparación después de modificación o reparación, que es el capítulo 3, y luego tiene una parte que habla de toda la organización de la meteorología en España, que está en el capítulo 4, habla de lo que son los organismos notificados, los organismos de control meteorológico y los organismos autorizados de verificación meteorológica, de lo describe, cuáles son los requisitos, cómo se les designa, cuáles son sus obligaciones, etcétera, que está en el capítulo 5, y luego viene todos los anexos. Hay unos anexos generales de requisitos esenciales y otros más que vamos a ver, pero luego tiene otros anexos específicos sobre instrumentos que vienen de la Directiva Europea de instrumentos sometidos a control meteorológico. Esto digo por si queréis vosotros luego leer con más detalle todo el Real Decreto, si no lo habéis leído ya. En cuanto al capítulo 3, tenemos también 8 secciones. La primera sección es el ámbito de aplicación del control meteorológico, a qué aplica el control meteorológico del Estado. Luego tenemos la sección segunda, tercera y cuarta, donde se habla de las fases del control meteorológico y de su ejecución. Tenemos en la sección 3 lo que es la evaluación de la conformidad previo a la puesta en servicio, y en la sección 4 la fase de control meteorológico de instrumentos en servicio, que es de la que vamos a hablar a continuación. Luego también hay otras secciones que pueden ser interesantes. Materiales de referencia, en la sección 5, en la sección 6, obligaciones de los agentes económicos, fabricantes, representantes, importadores, distribuidores, la sección 7, que habla de la vigilancia y la inspección, y la sección 8, de la vigilancia de mercado, etcétera. Todo esto es el control meteorológico del Estado. Pero vamos a centrarnos en esas 3 secciones que os digo, que si no, no nos va a dar tiempo a ver todo esto. La sección 2. Fases y ejecución del control meteorológico. Aquí se definen las fases. Hay 2 fases. Todo esto seguramente ya lo sabréis la mayoría de vosotros, pero bueno, lo volvemos a repetir. Existe la fase de evaluación de la conformidad, que es para instrumentos de medida con carácter previo a su comercialización y puesta en servicio. Esto se hace bien por transposición de una directiva europea que aprueba una legislación armonizada, o bien por una legislación específica española para instrumentos de medida no regulados por la Unión Europea, que será el caso de los registradores de temperatura.
Esa legislación específica será la ICT, de la que hablaremos a continuación del Real Decreto. El control metrológico del Estado de los instrumentos, la otra fase es el control metrológico del Estado de instrumentos de medida en servicio, que puede comprender bien la verificación después de reparación y modificación y la verificación periódica, o también en este caso se establece la prohibición creo que me falta una frase. También puede establecerse... sí, está puesto. También puede establecerse la prohibición de reparación de determinados instrumentos de medida y fijar la vida útil en un tiempo máximo. Lo que quería decir es que aquí pues hay dos posibilidades, o bien las verificaciones o bien el establecimiento de la vida útil. Luego, también en esta sección segunda del capítulo 3 se habla de quién es la competencia y la ejecución, que son las administraciones públicas competentes que autorizarán, designarán, etcétera, a organismos notificados de control metrológico o organismos autorizados de verificación metrológica, y esas designaciones son válidas en todo el territorio nacional. Y luego ya, entrando en la sección tercera, aquí ya se describe con más detalle lo que es la fase de evaluación de la conformidad. Se debe hacer con respecto a unos requisitos esenciales comunes y específicos. Esos requisitos esenciales aparecen en el anexo 2 de este Real Decreto, y los requisitos esenciales específicos aparecerán en la regulación específica que se aplique a cada instrumento de medida. La evaluación de la conformidad se lleva a cabo aplicando uno o varios procedimientos de evaluación, que son los módulos y que están descritos en el anexo 1 de este Real Decreto. La elección de estos módulos también se especifica en la regulación específica del instrumento de medida. Cuando se ha pasado esa evaluación, se han pasado estos procedimientos, la conformidad del instrumento de medida se hace mediante el marcado CE y el marcado adicional de metrología, en el caso de los que sean de legislación europea, que es lo que aparece a la izquierda de la transparencia, o bien del marcado nacional, en el caso de que los instrumentos estén sometidos a regulación nacional, que es el caso de registradores, que es la marca que aparece a la derecha. Y estos marcados están descritos en el anexo 3 del Real Decreto. Aquí también, en esta sección, se establece cuál debe ser la documentación técnica que necesita aportar el fabricante para que se realice la evaluación de la conformidad, cuál es el contenido de esa documentación. Y que además del marcado también se debe hacer una declaración UE o una declaración nacional de conformidad que elaborará el fabricante y que demostrará el cumplimiento de los requisitos esenciales, según el anexo 5 de este Real Decreto. La sección cuarta es la fase de control metrológico de instrumentos en servicio. Entonces, aquí, como os decía, hay dos opciones. O bien será obligatoria una verificación periódica o una verificación después de reparación o modificación, o se establecerá un periodo máximo de vida útil del instrumento y se prohibirá la reparación o modificación de los instrumentos de medida. También introduce una figura que son los instrumentos testigos, que son unos instrumentos que estarán a disposición de los ciudadanos para comprobar las medidas efectuadas por otros instrumentos de medida que estén en el mismo recinto, que eso podría servir para, por ejemplo, ampliar plazos de verificación periódica de otros instrumentos en este recinto. En el caso de registradores esto no está recogido en la legislación específica. Aquí también habla de cuáles son la referencia a los requisitos esenciales, lo que son y cuáles serían los procedimientos de verificación que estarán en la reglamentación específica, quiénes son los sujetos obligados, que serían los titulares de los instrumentos, etcétera, y los reparadores. Habla de quiénes son los reparadores, hay un artículo entero que se dedica a ellos, que son personas o entidades que hayan presentado una declaración responsable prevista en la Ley de Metrología y, bueno, y lo que tienen que hacer, básicamente reparar los instrumentos, comprobar que funcionan y colocar unos precintos que estarán regulados por las administraciones públicas, que serán los que hayan tenido que destruir, y rellenarán los documentos requeridos. En el capítulo tercero, que estamos hablando de control metrológico, sección cuarta, seguimos, de instrumentos en servicio, también nos indica cómo debe ser el marcado una vez que haya superado o no superado la verificación. Si supera la verificación, se pondrá la etiqueta que está a la izquierda de la transparencia, que está descrita en el anexo 3, y si no la supera, se pondrá la etiqueta que está de fuera de uso, que está de fuera de servicio, perdón,
que está a la derecha de la transparencia y que también está en el anexo 3. Y hasta ahí lo que sería el capítulo de control meteorológico. Luego tenemos todos estos anexos. El anexo primero describe en los procedimientos de evaluación de la conformidad, como he dicho, ahí describe todos los módulos, que no vamos a entrar al detalle. En el anexo 2 sí que habla de los requisitos esenciales comunes de los instrumentos de medida sometidos a control meteorológico. Voy a hacer ahora a continuación un pequeño una enumeración, y luego el anexo 3, donde se habla de los marcados, las etiquetas y los precintos. Luego hay un anexo 4 sobre software legalmente relevante, que también es un anexo muy interesante, pero tampoco voy a entrar al detalle. Y el anexo 5, donde se habla del modelo de declaración de conformidad, que también la vamos a ver. Y luego ya del anexo 6 al anexo 16 son los anexos específicos de los instrumentos sometidos a control meteorológico en el ámbito europeo. Ahí están descritos todos los instrumentos, pero ahí no aparecen los registradores de temperatura, así que tampoco vamos a tomar ningún anexo de aquí. Brevemente, sobre el anexo 2, ahí están los requisitos esenciales comunes de los instrumentos de medida sometidos a control meteorológico. Es para todos los instrumentos sometidos a control, son muy generales, pero los tienen que cumplir. Por eso los he puesto aquí, porque aparte de que luego veamos cuáles son los requisitos específicos de los registradores de temperatura... Hay alguien que tiene el micrófono abierto, pero seguramente no se está dando cuenta. Bueno, voy a intentar seguir a ver si me oís. A ver, hablo un poco más alto. Bueno, lo que os decía, que estos requisitos esenciales comunes son obligatorios para todos los instrumentos sometidos a control meteorológico del Estado. Eso incluye a los registradores. Por eso los he puesto aquí, para recordarlos un poco. Sobre errores permitidos, pues que el error de medición no debe sobrepasar el valor del error máximo permitido que se establezca en los requisitos específicos. Tiene que haber unos entornos climáticos, hay que poner unas limitaciones de temperaturas de trabajo y de condiciones de humedad y de empleo, bien en exterior o bien en interior. Y tiene que haber también, se deben especificar cuáles son los entornos mecánicos según las vibraciones o sacudidas a las que estén sometidos los instrumentos, los entornos electromagnéticos. Hay que establecer unas normas básicas para la realización de los ensayos. La repetibilidad y la reproducibilidad deben ser muy pequeñas comparadas con los errores máximos permitidos. La discriminación de los equipos, la sensibilidad, la durabilidad y la fiabilidad deben ser adecuadas para su uso. La actitud, pues que debe minimizarse la posibilidad de un uso incorrecto involuntario y no usarse para uso fraudulento, incluido el software. Deben estar protegidos contra la corrupción. La información se describe cómo tiene que ser la información. Debe haber una información que figure y que acompañe al instrumento. Cómo se debe marcar, cuál es la posición del marcado y la documentación que acompaña al instrumento. Cómo se hará la indicación en el instrumento y otros procesamientos de datos si es necesario para hacer la transacción comercial, y la evaluación de la conformidad, pues que los instrumentos deben diseñarse para que la evaluación de la conformidad se pueda hacer fácilmente. Eso en cuanto al anexo 2, ¿no? He dicho bien los anexos, perdonad, estaré metiendo la pata seguramente por hablar muy rápido y por todo el lío de anexos y de secciones y de apartados, pero bueno, si lo había dicho bien, eso era el anexo 2. En el anexo 3 es donde tenemos la identificación de los marcados, las etiquetas y los precintos. El marcado de conformidad, que ya os puse antes, que en nuestro caso será el marcado adicional de metrología, la M con la tilde y el año, y también vienen las instrucciones de colocación. Las etiquetas que se pueden poner en los instrumentos. Hay etiquetas de verificación, de vida útil, de uso restrictivo y de inhabilitación para el servicio. Y también se dan las instrucciones de colocación. En este caso, en el instrumento. Lo pongo aquí porque como luego vamos a hablar de esto, en el instrumento, en el dispositivo principal, en la periferia de la instalación o en la documentación. Luego también vienen cómo son los códigos de las inscripciones en el registro de control meteorológico. Hay varios según sea fabricante, organismo o reparador. Las M's, esas que están después de la barra, es por si hay modificaciones posteriores a la inscripción. O sea que los códigos son esos sin la M en un primer momento. Las X son la comunidad autónoma o la administración pública, creo. La Y es el sector de actividad para fabricantes y reparadores. En el caso de organismos, las W son, si son organismos de control, organismos notificados o AVMs. Y luego las Z son los números correlativos.
Bueno, todo esto está explicado ahí en el anexo y luego vienen los precintos, identificación y tipología, los tipos que hay, y también tienen una XX de la administración pública, una Y del sector de actividad y los números correlativos. Y luego ya por último, por extraer de este Real Decreto, tenemos el anexo 5, donde se da el modelo de declaración de conformidad. Puede ser declaración UE para los instrumentos sometidos a legislación europea o bien declaración nacional de conformidad, que será nuestro caso. ¿Qué tiene que tener? Pues tiene que tener el modelo del instrumento, el producto tipo, lote, número de serie, o sea, la identificación del instrumento, el nombre y la dirección del fabricante o, en su caso, de su representante autorizado. La frase, la presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante. El objeto de la declaración, en el caso de un instrumento sometido a legislación no armonizada, pues el objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación española y se citará las disposiciones que correspondan. Y luego referencias a normas armonizadas o documentos normativos de respecto a las que se declara la conformidad, y cuando proceda, si interviene un organismo notificado de control en esta evaluación de la conformidad, pues hay que identificarlo y decir lo que ha hecho y con el certificado que lo ha hecho, y luego información adicional como firma y cargo. Bueno, esto es lo que quería explicaros, un poco de recordatorio del Real Decreto 244, que es el Real Decreto que desarrolla la Ley de Metrología y la que nos aplica para control metrológico del Estado. Ahora, posteriormente, ya sabéis que había una serie de disposiciones adicionales para instrumentos con legislación nacional, que cada uno tenía una ITC antigua. Pues todo eso se han derogado y se ha publicado, quiero decir, se publica la ICT 155 en este año, en el 2020, para regular el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida. Entonces, bueno, aquí se recogen todos los instrumentos que no están en el Real Decreto, pero no solo eso, sino que también se va a recoger la fase de instrumentos en servicio de instrumentos que están en el Real Decreto 244, como vamos a ver ahora. Así que esta ICT nueva tiene varias partes. Una primera, que es la fase de evaluación de la conformidad, capítulo 2. Luego, la fase de control metrológico de instrumentos en servicio, que tiene 2 capítulos, 3 y 4. Los anexos de los instrumentos, en este caso sometidos a esta reglamentación nacional. Y luego tiene un anexo sobre solicitudes de verificación, que son los que vamos a ver. Bueno, el anexo de los instrumentos veremos el que nos corresponde. Como os he dicho, tiene fase de evaluación de la conformidad y instrumentos en servicio para todos esos instrumentos que están en la parte de abajo de la transparencia, y tiene la fase de instrumentos en servicio de los instrumentos de los anexos del Real Decreto 244, excepto para los contadores de energía térmica y de medidas materializadas, que no aparecen, los contadores de agua, que se amplía a otros usos, por lo cual también se habla de la fase de evaluación de la conformidad, y de los contadores de energía eléctrica, que también se amplía a otros contadores. Pero bueno, en nuestro caso, que son los registradores de temperatura y termómetros, vemos que aparecen ahí en ese listado de anexos, hay muchos instrumentos. Están los opacímetros, los termómetros, los etilómetros, sonómetros y calibradores acústicos. Bueno, no vamos a entrar al detalle. Hay muchos instrumentos. En nuestro caso están los registradores de temperatura y termómetros, que están en el anexo 11. Bueno, pues empezamos con la fase de evaluación de la conformidad. Como os he dicho, para los registradores de temperatura, aquí están. Aparte de lo que se decía, bueno, es que básicamente en este capítulo lo he puesto ahí porque para que sepáis que hay un capítulo que habla de fase de evaluación de la conformidad, pero lo que hace este capítulo es referirse al Real Decreto 244. Entonces, los requisitos esenciales, ¿cuáles son? Pues los del anexo 2 del Real Decreto 244, más los anexos que están aquí y la reglamentación específica, es decir, los esenciales comunes, los del anexo, y los específicos, los que vengan aquí. De software, pues el anexo 4 del Real Decreto 244, más lo que se diga en la reglamentación específica. Y los procedimientos de evaluación de la conformidad, pues el artículo 10, que refería al anexo 1 del Real Decreto 244, que son los módulos, y la selección de módulos se hará en los anexos que están aquí o en la reglamentación específica.
Y eso es lo que, o sea, que básicamente hace referencia a lo que os había dicho antes. Lo que sí es más amplio o se desarrolla bastante más que lo que había en el Real Decreto 244 es la fase de control metrológico de instrumentos en servicio. Tenemos 2 capítulos, uno para la fase de después de reparación o modificación y otro capítulo para la fase de periódica. Lo vamos a ver en paralelo. Bueno, voy a intentar que se vea un poco en paralelo sobre lo que ya habíamos visto en el Real Decreto 244. Uy, he puesto 2026, perdón, 2016. Vale. Entonces, lo que os he contado del Real Decreto 244, lo he intentado meter aquí todo junto, que es la fase de control metrológico de instrumentos en servicio. Ya veíamos lo que hemos visto, que había 2 opciones, o verificación o vida útil, instrumentos testigos, requisitos esenciales, lo que se decía de reparadores y lo que se decía del marcar, ¿vale? Eso es lo que tenemos ya que viene en el 244. Bueno, pues ahora tenemos otros 2 capítulos que desarrollan más esta parte de verificación. Bueno, a ver, lo que decía de reparadores, vamos a recordar, era que tenían que tener la declaración responsable. Bueno, venía la descripción de cómo era lo que era un reparador, y que una vez realizada la reparación y la comprobación del funcionamiento, colocaban nuevamente los precintos que regulaba la administración pública. Y marcado bien veíamos que podía ser favorable o desfavorable. Bueno, con eso en mente, ahora en la ICT 155 nos dice, en el capítulo 3, verificación después de reparación o modificación, la actuación de los reparadores, colocación de precintos de manera que permitan el precintado posterior del OAVM y la elaboración de un informe de actuación que se da al titular, que lo conserva mientras el instrumento está en uso. Nos dice cómo es el contenido del informe de reparación, elementos sustituidos, ajustes y fecha, etcétera. Si el fabricante actúa como reparador, debe estar inscrito en el registro de control metrológico. La solicitud de verificación será, según el anexo 19, una solicitud electrónica. Luego vemos cómo es la solicitud de verificación, que la hace el titular. Y el OAVM tendrá el plazo de 1 mes para hacer la verificación, y los instrumentos de... bueno, sí, luego esto es un enlace con una disposición que aparece en la Ley de Metrología, y es: hay instrumentos de medida que no requieren la superación previa de la verificación después de reparación o modificación para ser puestos en servicio de forma transitoria. Que dice que si en el anexo específico del instrumento se determina que se pueden acoger al artículo 12.3 de la ley, sí, en el caso de registradores se dice esto en el anexo, lo que se puede hacer es poner en servicio el instrumento una vez que se haya solicitado la verificación correspondiente a uno OAVM. Es decir, después de la reparación se puede poner en servicio antes de que se tenga la verificación después de reparación, siempre que se haya solicitado esta verificación. Y si no se puede hacer en el plazo previsto por causas del titular, pues entonces en ese caso sí se pondría fuera de servicio. Bueno, sobre esto, es verdad que algunas cosas de aquí sí que estaban en las ITC específicas, ¿vale? Pero bueno, ahora está puesto todo de manera homogénea, como decía inicialmente el director, en esta nueva ICT. Más cosas que dice sobre la verificación después de reparación o modificación este capítulo. Bueno, pues dice cómo tienen que ser el examen administrativo y el examen metrológico. En el caso del examen administrativo, que es la comprobación de que el instrumento, incluyendo placa de características y precintos, también precintos electrónicos, tiene que corresponder con su evaluación de la conformidad. Y aquí sí que hay una serie de actuaciones o de plazos muy específicos que da la ICT. Y es, primero, que si el precinto que lleva el instrumento no precinta, aunque sea el de la evaluación de la conformidad, se informa el organismo que está haciendo la verificación, informará electrónicamente a la administración pública competente en un plazo máximo de 3 días. El OAVM informará al titular, si está haciendo la verificación, si hay un incumplimiento relativo a la puesta en servicio, pero seguirá con la verificación. Se informará también a la administración pública competente inmediatamente si hay indicios de manipulación fraudulenta. Y el OAVM informará a la administración pública competente electrónicamente en un plazo máximo de 3 días de las verificaciones desfavorables no subsanadas. Bueno, esto está muy detallado. Luego, si tenéis preguntas, lo hablamos.
El examen metrológico, pues, según los anexos específicos, en nuestro caso, según el anexo 11. Hay que comprobar la denominación y la versión del software, que debe coincidir con la denominación y la versión que se utilizó durante la puesta en servicio o en evaluaciones de la conformidad adicionales o en una posible verificación después de una modificación, y que la exactitud es adecuada para su uso. En cuanto a la conformidad, pues se sigue poniendo la etiqueta que hemos dicho antes, la del anexo 3 del Real Decreto 244, y además el OAVM, en el caso después de reparación, que es de lo que estamos hablando, pues se precintará el instrumento manteniendo los precintos colocados por el reparador y se emitirá el correspondiente certificado de verificación en un plazo máximo de 5 días. En el certificado de verificación se anotarán la identificación y la localización de todos los precintos accesibles, incluidos los electrónicos. Esto sí es conforme. Si no es conforme, pues se le pone la etiqueta de inhabilitación para el servicio que hemos visto antes del anexo 3 del Real Decreto 244 y se emite un informe desfavorable de la verificación en un plazo de 5 días. Como antes, el plazo es el mismo para el certificado de verificación o para la emisión del informe desfavorable. Y el instrumento de medida no podrá utilizarse hasta que se subsane la deficiencia y se solicite una verificación después de reparación. Nueva evaluación de la... Bueno, esto es que si el OAVM detecta que el instrumento ha sido objeto de cambios importantes, modificación de prestaciones, su propósito, su evaluación de la conformidad, etcétera, sin que el instrumento cuente con una nueva evaluación de la conformidad, lo dejará en el informe de verificación y lo dejará fuera de servicio. Esto es, bueno, pues una responsabilidad importante para el OAVM. En cuanto a periódica, bueno, pues es muy parecida a lo que pone, muy parecida a lo de verificación después de reparación. En este caso sí que hay una primera parte, claro, que es más específica porque es cuando se tienen que hacer las verificaciones periódicas. Bueno, pues la solicita el titular del instrumento como mínimo un mes antes de que transcurra el periodo determinado en el anexo específico. En el caso de los registradores sabéis que son 2 años, que se debe hacer según la solicitud que figura en el anexo 19. ¿Y cuándo cuenta la fecha de la primera verificación periódica? Pues esto también se detalla aquí en la ICT. A ver, la fecha de la primera verificación será 2 años desde la fecha de la puesta en servicio del instrumento. ¿Qué se entiende por fecha de puesta en servicio? Pues se puede acreditar la fecha de puesta en servicio conforme a las siguientes reglas. O un acta certificado o lo que sea de puesta en servicio del instrumento entre el vendedor y el usuario, bien por un albarán de entrega o la factura de compra, o otro medio donde se deje constancia fidedigna de la fecha de puesta en servicio, o si no se puede acreditar de ninguna manera, pues entonces se considerará que se produjo la puesta en servicio el día 1 de... Perdón. Perdón, no sabía si era una pregunta o algo. Bueno, en el caso de que no haya medio ninguno para acreditar la fecha de puesta en servicio, se considerará que se hizo el 1 de enero del año que aparece en el marcado en la etiqueta de puesta, o sea, en el marcado de conformidad. Avanzamos. Y por lo demás, en cuanto a sujetos obligados y solicitudes, en los exámenes, lo que es el examen administrativo, el examen metrológico, los errores máximos, la conformidad y la no superación, es todo igual que lo que os he contado antes del capítulo 3. Luego vienen varias disposiciones. Después ya sabéis que en la legislación siempre aparecen las disposiciones derogatorias, las transitorias y esto, pues bueno, yo aquí he puesto 2 transitorias que son importantes porque son para instrumentos que están en servicio o que tienen una evaluación de la conformidad. Entonces son la disposición transitoria segunda para instrumentos en servicio, que dice que los instrumentos de medida que están legalmente en servicio a la entrada en vigor de esta orden se podrán seguir utilizando mientras superen las verificaciones establecidas en el capítulo 4 de esta orden, o sea, mientras superen la verificación periódica según los anexos correspondientes, y que no se les puede exigir el cumplimiento de requisitos adicionales a los determinados cuando se pusieron en servicio. Como hemos visto, bueno, no hemos visto del todo porque ahora vamos a ir al anexo, pero lo que sí durante la charla de Juan Manuel hemos visto que las clases se han mantenido para las... Bueno, hay 2 normas que siguen estando en uso, que son la de termómetros y la de periódica.
En cuanto a errores máximos permitidos, esos tienen que estar en la de termómetros y en la de registradores, que se ha cambiado. La norma de registradores tiene los mismos errores para las clases 1 y 2 que tenía la norma anterior, con lo cual ahí no hay cambios, porque los que están puestos en servicio serán clase 1 y 2. Sí que hay cambios, sin embargo, en el error máximo permitido para el tiempo, puesto que los de la norma nueva son más estrictos que los de la norma antigua, con lo cual las verificaciones periódicas que se hagan de instrumentos puestos en servicio con la ITC antigua, pues hay que utilizar los errores máximos permitidos de la norma antigua. Luego, tenemos la disposición transitoria tercera, que es sobre comercialización y puesta en servicio de instrumentos con evaluación de la conformidad. Aquí dice que los instrumentos de medida, los registradores de temperatura, vamos a decir, que hubieran obtenido la evaluación de la conformidad al amparo de las órdenes que están en la disposición derogatoria única, es decir, las ITCs antiguas, que se podrán comercializar y poner en servicio durante un periodo de 2 años desde la entrada en vigor de la presente orden. Pues entonces, en este caso, nos ocurrirá lo mismo. Para los módulos F y D, con errores... los módulos F y D con errores máximos permitidos en el tiempo de la norma antigua, pues se tendrán que seguir manteniendo para los instrumentos con módulo B de la norma del 2000, no con la del 2019, igual que en verificación periódica. Y antes de pasar al anexo 11, os enseño aquí, bueno, la verdad es que no sé si se ve muy bien porque por lo menos la letra pequeña, esta es la solicitud de verificación. Os he puesto la antigua a la izquierda, la que estaba en la ITC, y a la derecha os he puesto la de esta ICT. Entonces, bueno, sí que hay algunas diferencias. Yo creo que la de ahora es más sencilla, más fácil de cumplimentar por el titular. A ver si es así, que se cumplimenta correctamente. Y luego, bueno, ahí debajo están unas notas. Y bueno, ahí eso que no se ve muy bien son, según el instrumento, pues esto dice es lo que corresponde a la casilla de tipo de instrumento. Dice pues que se especifique un poco, pues si es registrador de temperatura, en este caso en transporte o en almacenamiento y algo así. Pero bueno, yo creo que pide menos datos que pedía la antigua, porque por ejemplo en la antigua se pedían datos sobre la evaluación de la conformidad que aquí no se pide. Y bueno, ya pasamos al anexo 11 de registradores de temperatura y termómetros. El objeto, pues igual que el antiguo ITC, y bueno, y la verdad es que es lo que ha dicho Antoni esta mañana, pues que no se dicen los usos para los que se aplica el control metrológico de estos instrumentos. Se dice que son utilizados en el transporte, almacenamiento, distribución y control de productos a temperatura controlada en cumplimiento de disposiciones reglamentarias. Luego, en la fase de evaluación de la conformidad, pues se aplican los requisitos esenciales comunes que dijimos del anexo 2 del Real Decreto 244 y los específicos del apéndice 1 aquí. Y los ensayos para la evaluación de la conformidad son los del apéndice 2 aquí. En este apéndice 2 se dan las opciones de módulo B, examen de tipo, más módulo F, conformidad con el tipo basada en la verificación de productos. Perdona, es que no quiero decir cosas que luego... Sí, lo he dicho, verificación de producto. Y alguna metedura de pata ya habré tenido. Bueno, el B más el F, el B, que es el examen de tipo, más el D, que es la conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de producción, el G, que es la verificación por unidad. Están descritos en el apéndice 2, que veremos ahora. Y luego, aquí, como os decía antes, se ha introducido un párrafo general que habrá luego que aplicar para registradores de temperatura diseñados como 2 unidades disociables e intercambiables de equipo de lectura y sensor. En el caso de que todos los parámetros metrológicos de medida de temperatura estén en el sensor, en el certificado de la evaluación de la conformidad mediante examen de tipo, en el módulo B, hay que especificar cómo se va a realizar esta intercambiabilidad y cómo se harán los módulos F o D. Bueno,
En cuanto a la verificación periódica y de después de reparación o modificación, esta se va a hacer según el apéndice 3 y se establece un periodo de 2 años. Bueno, pues en el apéndice 1 vienen los requisitos esenciales específicos de los registradores de temperatura. Vale, pues para registradores, aquí hace referencia a la norma UNE 12830 del 2019, en el apartado 5, que es lo que ya os enseñó Juan Manuel esta mañana. Y para termómetros, los del apartado 4 de la norma UNE 13485 del 2002. Esto es lo que hay ahora. Aquí, como veis, se especifica el año de la norma. En la ITC antigua no se especificaba el año. Entonces, ¿cómo? Ha habido casos de que ya se pudieron hacer evaluaciones de la conformidad con la norma nueva acogidos a la ITC antigua hasta que se ha publicado esta ICT. O sea, en el periodo entre que se salió publicada en el 2019 la norma de 12830 y que se publicara esta, sí que ha habido ahí la posibilidad de hacer ya evaluaciones de la conformidad según la norma antigua, a la norma nueva con la ITC antigua. Pero bueno, ahora está todo mucho más a la vez, va a la par. Entonces, pues aquí ya nos hace referencia con el año de la norma. Esto está muy bien, pero a la vista de que tenemos modificaciones de norma de termómetros y de verificación periódica, pues no sé, supongo que habrá que hacer modificación del anexo o de la legislación, pero bueno, ya vemos a ver lo que habrá que hacer. En el apéndice 2 están los procedimientos. Entonces, tenemos para módulos B y G, o sea, lo que es el examen de tipo, pues tenemos una tabla, ahora os la enseño, que es la de, bueno, la enseño ya, es esta tabla que está en el anexo 9, que nos dice cuáles son los apartados de la norma que aplica, es decir, la de termómetros o la de registradores, y cuáles son los ensayos que hay que hacer, según están en instalación estática también y en transporte. Pues ahí está, y como decía Juan Manuel, tenemos el ensayo de software que también aparece en la norma. Esta es la lista de todos los exámenes, todos los ensayos del examen de tipo. Los errores máximos permitidos son los de las tablas 2 a 5, que aparecen aquí en este apéndice, y que son exactamente los de las normas, los que están ahora en vigor. Y todo registrador de temperatura y termómetro fabricado, así como sus sensores, llevarán inscritas las indicaciones establecidas en el apartado 8 de las normas, lo que aparece en el marcado. ¿Vale? Más cosas. Luego ya en los módulos F y D, pues aquí se toman no todos los ensayos de las normas, sino solamente 2 ensayos, que son el ensayo de verificación de la duración de los registros del tiempo y el ensayo de verificación de la temperatura, esos 2 ensayos en el caso de registradores, que son los apartados 6.3 y 6.5 de la 12830. Aquí, sin embargo, se introduce una salvedad con respecto al examen de tipo. Aquí en módulo F solamente hay que hacer, como visteis cuando explicó Juan Manuel, el examen de tiempo había que hacerlo a 3 temperaturas diferentes, pues aquí hemos especificado que no es necesario en el examen, en el módulo B, hacerlo a las 3. Ya se hizo para el módulo B, en el módulo F solamente se va a hacer la correspondiente a las condiciones de funcionamiento normal o promedio. Es una salvedad que se ha introducido aquí en el anexo. Los ensayos para termómetros pues hacen referencia al apartado correspondiente de la norma, y los errores máximos permitidos también son los de las normas, aunque se han puesto aquí en el anexo de la ICT. Y también ahí aparece una frase que aparecía en el anterior ITC, es que si hay instalación posterior y o rotura de precintos, será necesaria una verificación después de modificación, y estos casos de rotura o de instalación posterior tienen que estar explicados en el módulo B. Esa es la tabla que os decía. Y luego pasamos a lo que es la periódica y de después de reparación, cuáles son los ensayos. Pues aquí, claro, es cierto que en un futuro también va a cambiar esta norma, pero ahora mismo lo que nos dice la ICT es que van a ser los exámenes según la UNEN 13486 y que los errores permitidos son igual, lo que os he dicho, las tablas que están aquí en este apéndice o que son igualmente las de la norma.
Dos cosas más se dice en este apéndice, y es que en ningún caso se dará por favorable una verificación periódica o de después de reparación o modificación si el error del instrumento es superior al error máximo permitido para la clase del marcado. Esto parece de perogrullo, lo sé, pero es que la norma es confusa en este aspecto, porque la norma, debido a la influencia francesa, dice que en una verificación se puede aumentar la clase de alguna manera. Es decir, que si un instrumento está marcado para clase 1 y no da bien en el ensayo de verificación, pues se puede dejar como clase 2. Eso hemos intentado que nos lo expliquen en la última reunión, pero bueno, la cuestión es que la norma eso lo deja. Vamos a intentar cambiarlo en la norma nueva, pero bueno, habrá que hablar con los franceses. ¿Cuál es la razón por la que tienen puesto eso ahí? En nuestro caso, por si acaso había alguna duda, aquí se dice explícitamente que eso no se puede hacer. En el caso de registradores de temperatura, es decir, cuando hay tiempo de registro, si durante la verificación periódica o de después de reparación o modificación el desfase horario del registrador es superior a 2 horas, se considerará que la verificación no es favorable. Y bueno, pues hasta aquí he intentado ir rápido, ser breve, porque creo que va a haber bastantes preguntas o si tenéis algún comentario. Y bueno, como os he dicho antes, pues si queréis puedo ir sacando también ahora sobre las preguntas los documentos y lo vemos más en detalle, pero esta era la revisión que os quería dar. No sé si he ido muy rápido, bueno, ya me decís. Muchas gracias, María José. Sí, la verdad es que ha sido bastante rápida. Sí, lo siento. Pero bueno, vamos a ver qué preguntas tenemos. Tenemos una primera de Jordi Gil de A+, que dice: dada la obligatoriedad de pedir la verificación antes de la caducidad, la fecha de caducidad del certificado de periódica será la fecha de verificación más 2 años o fecha de caducidad más 2 años. Si la solicitud es posterior a la caducidad, ¿puede hacerse la verificación periódica? A ver, un momento. Primera pregunta. Decimos que en el certificado aparece una fecha de verificación. Bien. Y ahí aparece él está preguntando sobre la fecha de la próxima verificación. 2 años. No tienes que descontar el mes ese de pedirlo antes. Eso se supone que lo hace uno, ¿no? Entiendo yo. Jordi, a lo mejor puedes conectar. Perdona, eso. ¿sí? ¿Se me oye? Sí. Sí. No, la idea es eso, que tú obligas a que pidan la verificación, o sea, con al menos un mes, ¿no? Que puede ser incluso más. Entonces, claro, o sea, tú le verificas el registrador y entonces tú pones como fecha de caducidad, que le pones sumas 2 años a la de verificación, o como caducaba, yo que sé, al cabo de 1 mes y medio, le pongo 2 años más respecto a esa fecha de caducidad. No lo sé, yo creo que son cosas independientes. O sea, tú le pones la fecha de verificación y el instrumento tiene que verificarse a los 2 años. El cuándo tenga que pedir el titular, la verificación, eso ya es cosa suya, no creo que haya que mezclarlo. Una cosa os voy a decir, si veis que digo alguna cosa, sobre todo los participantes de las comunidades autónomas, que lo que no lo esté diciendo bien, pues intervenid, pero vamos, en este caso yo lo tengo claro, o sea, no tiene que ver una cosa, bueno, tiene que ver, pero no tiene que ver. Lo que quiero decir es que 2 años son 2 años. No, ya, pero como nosotros, o sea, explicitábamos en el certificado la fecha de caducidad del mismo, eso, pues 2 años. Entonces, pues 2 años respecto a la fecha de verificación. Eso es, sí. Y entonces eso sigue siendo válido igual en el otro caso, de que pidan una verificación una vez pasado el plazo. No entiendo eso de que pidan una verificación después de pasado el plazo. En principio, el titular está obligado a pedir la verificación con al menos un mes antes de la caducidad. Eso es, claro. Pero si lo cumple por la razón que sea, quiero decir, ese instrumento, quiero decir, bueno, porque porque ha comprado el registrador y ha estado un par de meses por ahí, quiero decir que ya ha pasado la fecha de caducidad, o sea, ya está caducado. Entonces, o sea, el procedimiento sigue siendo el mismo. Tú haces la verificación y le sumas 2 años. A ver, perdón. Es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Perdonad, pero no lo entiendo.
perdonadme un momento. Si el titular del instrumento no solicita la verificación antes de la caducidad del certificado, ese instrumento le tiene que poner fuera de servicio. Y luego cuando se haga porque lo que no puede hacer es seguir utilizándolo. Y luego cuando lo solicite, la fecha del certificado será 2 años después para solicitar la siguiente. Pero ese instrumento, pasada la fecha de caducidad, tiene que estar fuera de servicio. O sea, entiendo que la única condición es que el equipo esté fuera de servicio. O sea, una vez que se lo solicite, pues se realiza la verificación y se le suman los 2 años. Si por el motivo que sea ha decidido o se le ha pasado, lo que sí es verdad es que no puede utilizar o no debe utilizar ese instrumento. Entonces, ese es el único. Entonces, lo tiene que poner fuera de servicio. Si se ve que lo ha utilizado, pues serán las autoridades públicas competentes las que decidan las que lo tienen que hacer. Claro, pero el certificado caduca cuando caduca. Lo del mes es para que dé tiempo a los organismos de verificación a que puedan organizar el trabajo y hacer la visita o la verificación dentro del plazo antes de que caduque, pero no quiere decir nada más. Si se ha pasado 4 meses, pues lo tendrá fuera de servicio 4 meses. Y luego cuando se haga el certificado será el de la fecha de hoy hasta 2 años después. Perfecto, sí queda claro. Gracias. Gracias, Maite. Sí, muchas gracias. Tenemos una siguiente pregunta. Tenemos una siguiente pregunta otra vez de Luismi sobre el ensayo de desfase horario. ¿Es de aplicación a todos los registradores o solo a los registradores con puesta a servicio posterior a la entrada en vigor de la ICT 155? Sí, perdonad, esto lo tenía que haber dicho durante la charla, que me he acelerado. A ver, cuando he hablado de la transitoria segunda, a ver, eso es sobre los requisitos que se... A ver, espérate, a ver si puedo volver otra vez. A ver, un momento. Estás compartiendo pantalla, ¿eh? Sí, voy. Es que quería sacar la disposición transitoria segunda. Uy. Esto va después. A ver si es esto. Aquí. Vale. No se les podrá exigir el cumplimiento de requisitos adicionales a los determinados durante el proceso de su puesta en servicio. Yo lo que interpreto aquí es que lo único que no se les puede pedir es que cumplan unos errores máximos permitidos diferentes, pero todo lo demás que está en la ICT es de aplicación, con lo cual yo entiendo que todo lo que pone en la ICT es de aplicación a todos, a los de antes y a los de después, excepto lo de los errores máximos permitidos. Eso es mi interpretación. Con lo cual los de las 2 horas también se les aplicaría. Luis, ¿me queda aclarada tu pregunta? ¿Quieres hacer alguna...? Sí, yo también lo interpreto así, pero bueno, para descartar ambigüedades, pues quería preguntarlo. Pero sí, también interpreto que debe aplicarse a todos los registradores. Por eso decía que estamos aquí, pues eso, para hablar de las posibles ambigüedades en la interpretación o de las dudas que tengamos. Yo me incluyo también, quiero decir que por eso os decía que si tenéis que aportar algo o alguien lo ve de otra manera o lo interpreta de otra manera, pues que nos lo diga. Tenemos una nueva pregunta sobre un poco en línea del tema anterior de la verificación periódica de Pío Yaría de Ensatec. Dice, si el titular envía la solicitación de verificación, el OAVM tiene 30 días para realizar la verificación periódica, pero si en esos 30 días no la puede realizar por razones ajenas al OAVM, ¿cómo se actúa entonces? Se tiene que poner el instrumento fuera de servicio. Eso es lo que dice en el Real Decreto. Creo que lo hemos visto. No sé, en algún sitio ya no sé, porque tengo un poco de... A ver.
No, esto no era el Real Decreto, ¿no? A ver, escuchadme, intervengo otra vez. El capítulo 4 de la orden, el capítulo 4, artículo 14, dice como mínimo un mes antes de que transcurra el periodo determinado en el anexo de cada instrumento, el titular solicitará dice, transcurrido el plazo para que un instrumento de medida tenga que ser objeto de verificación periódica, este no podrá ser utilizado para los fines estipulados en el apartado 1, hasta que no la supere. Es decir, si el organismo autorizado de verificación no puede hacerlo, el cliente supongo que se enfadará con el organismo autorizado porque tiene que poner el instrumento fuera de servicio. Yo creo que queda bastante claro. No sé, Pío, si quieres hacer alguna aclaración más o ampliar tu pregunta. Si no, pasamos a la siguiente. Nerea pregunta, ¿hay una nueva solicitud? No sé a qué se refiere, si una nueva solicitud de verificación periódica. ¿Puedes aclarar un poco tu pregunta, Nerea? ¿No? No sé, María José, si tú has entendido la pregunta. Será que es que tengo un lío de ventanas ahora mismo. Soy Antonio Alcaide. Quería manifestar una cosa respecto sobre los plazos de verificación y los organismos y los titulares instrumentos. Nosotros como comunidad autónoma, soy Antonio Alcaide de la Generalitat de Cataluña, no con esa disposición, pero con el amparo del Real Decreto 889-2006, ya tuvimos que abrir expediente a un organismo por una situación bastante kafkiana. Es decir, esto no es un partido de ping-pong donde el titular y el organismo se van pasando culpas sobre por qué no lo has hecho, si es cosa tuya, cosa mía. Sobre los 30 días, el organismo, como ha dicho antes Maite perfectamente, se tiene que organizar el trabajo para poder cumplir el plazo de 30 días. Eso no quiere decir que el organismo le diga al titular que al día 29, desde tu solicitud, voy a hacerte la verificación y luego tenga yo un listo. Es decir, el organismo tiene que ser lo suficientemente precavido para aprovechar y gestionar bien esos 30 días que tiene para llevar a cabo la verificación. Porque si el titular te ha solicitado la verificación y en 30 días el organismo no ha llevado a cabo su obligación, tiene que saber justificar muy bien el organismo la causa de que no ha podido acudir. Es que el técnico se me ha puesto enfermo, es que se me ha estropeado el patrón, es que no me va la furgoneta, es que tengo una carga de trabajo inimaginable, pues haber aceptado la verificación. Y todo eso tiene que registrarlo muy bien en su sistema de gestión de la calidad. Lo comento porque los 30 días es el plazo máximo que tiene el organismo para actuar y, por tanto, debe de gestionarlo de tal manera para que pueda cumplir esos 30 días y no dar por hecho que con 30 días va más que superado. Nada más quería matizar. Esa es la interpretación que hacemos nosotros desde nuestra comunidad autónoma. ¿De acuerdo? Muy bien, Antonio. Antoni, muchas gracias. Yo creo que queda bastante claro este tema. También hay un par de preguntas relativas a esto. Bueno, eso creo que son un par de comentarios de Nerea también, de una nueva solicitud que se refería a pasado los 30 días. Yo creo que este comentario, esta intervención de Antoni deja muy claro que es el OAVM se lo tiene que gestionar y no, en principio yo entiendo que no sería necesario una nueva solicitud, pero que los 30 días no tienen ningún tipo de prórroga. Hombre, sí, también tengo que decirlo en la lanza a favor de los organismos, que si el titular juega con el organismo para alargar al máximo el plazo y que así, en lugar de verificar cada año, verifica cada 13 o 14 meses, lo que he dicho, el organismo tiene que saber registrar adecuadamente en su sistema de gestión de calidad la consecuencia de por qué no ha podido verificar en esos 30 días. Pero, lógicamente, lo de saber registrar. Sobran las palabras. Cualquier excusa no vale. ¿De acuerdo? En efecto, muy bien. Muchas gracias por la aclaración.
Tenemos una pregunta de Iria Yáñez, que yo creo que es un tema que ya hemos tratado en la sesión anterior, que pregunta si los termómetros utilizados en un centro hospitalario para asegurar el mantenimiento de la temperatura de conservación de productos sanitarios y medicamentos les aplica esta normativa. Pues yo creo que esto es un poco volver de nuevo sobre lo que ya hemos comentado en la sesión anterior y que comentaba Antoni, también, que realmente no es competencia de la legislación meteorológica el decidir sobre qué termómetros o qué registradores de temperatura se aplica a esta, sino sobre, entiendo que en este caso serán las autoridades sanitarias las que deberán exigir si este tipo de termómetros o registradores utilizados en centros hospitalarios deben ser controlados meteorológicamente o no bajo esta orden ministerial. No sé si alguno de vosotros, Maite, Antoni, queréis volver a incidir sobre este tema. A ver, yo he hablado como por la experiencia vivida en nuestra comunidad autónoma. O sea, yo lo que acabo de decir es un caso verídico y nada más. Es decir, también soy consciente, porque lo hemos vivido, pues que se han tenido que suspender verificaciones, que el organismo las ha suspendido porque el titular, oiga, mira, pues la razón que sea. O sea, todos esos son casos factibles. Siempre y cuando estén bien registrados no ha pasado nada. Pero sí que es cierto de que yo soy conocedor, no solo en mi comunidad autónoma, sino también en otras comunidades, por conversaciones que hemos tenido, de que esto no es una partida de ping-pong y las culpas pues que no se pueden pasar entre las partes. Los 30 días están ahí, se tienen que saber gestionar. Y el tema de los termómetros, lo que tú decías, no, es que he querido volverlo a aclarar. Y el tema de los... No, porque algún WhatsApp estoy recibiendo que me están diciendo de que, bueno, es igual. No, lo estaba comentando desde el punto de vista de este caso. Si hay una disposición que obliga a todas las farmacias a tener registradores y termómetros para controlar sus productos sanitarios y medicamentos, estos han de cumplir el control meteorológico del Estado. Punto. Yo creo que no hay más que discutir. Y otra cosa que le digo yo a los farmacéuticos, el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento. Si ellos desconocen si existe esta normativa que les obliga a tenerlos, ese no es mi problema. El problema es que si existe son responsables de tener instrumentos que no están cumpliendo el control meteorológico del Estado. Muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir bajando en el chat. Cambiando de tema, a ver, Esther Ferrer pregunta, en referencia a una de las consultas anteriores, ¿cómo se interpreta el artículo 14.4? No sé, María José, si lo tienes tú. A 14.4 entiendo que de la 155. Sí, yo también. Creo que lo voy a leer. Es que no sé cómo... Estaba intentando compartir en pantalla el texto de la ICT, pero no me sale. Bueno, lo puedo intentar si acaso. Vamos a ver si soy capaz de compartirlo, ¿vale? A ver. Y así a lo mejor... A ver, creo que es esta. Este es no sé si lo veis. Este es el texto de... No, ahora mismo, sí, ahora ya has compartido, María José, ya se ve. Es el artículo 14.4, ¿no? Espera, que estoy muy arriba, estoy por los apéndices. A ver, artículo 14... 12, 14, aquí, 4. La segunda verificación periódica y siguientes, salvo que se establezca otra cosa en el anexo específico, se realizará en los mismos plazos y con los mismos condicionamientos que la primera, a contar de la fecha del certificado de verificación anterior. Pues eso, la fecha del certificado, no entiendo cuál es la pregunta. Hombre, yo entiendo que se aplicaría lo mismo, es decir, que si por cualquier motivo no se llega a esa fecha de verificación, pues el equipo tendrá que ponerse fuera de uso, ya sea por culpa del dueño que no haya solicitado a tiempo la verificación o sea achacable a la OEM que no ha podido cumplir en esos 30 días. Se aplica lo mismo que hemos dicho antes, el equipo tiene que quedar fuera de uso. Sí, pero que en este caso, como dice que la segunda es a contar desde la fecha del certificado de verificación anterior, pues una vez que hay un certificado de verificación anterior, ahí cuenta. Creo que es fácil, ¿no? En este caso, de interpretar. No sé, independientemente de que ha quedado ahí un poco colgado porque no se haya podido hacer o no, o se haya despistado alguien, pero una vez que ya hay un certificado, se vuelven a contar otra vez los 2 años.
Esther, ¿te queda aclarada la pregunta o quieres ampliar algo más? No, ¿Sí? la pregunta era que es diferente. Una cosa es la fecha en que, si tú vas a hacer un ensayo, necesitas saber la fecha del certificado anterior, porque a veces tienes un equipo que tú no, puede ser que no sepas la fecha de verificación anterior. En ese caso, la próxima verificación es a partir de la fecha de ensayo o realmente porque te comes plazo respecto a la fecha del certificado anterior. Ya, pero es que esa no es vuestra responsabilidad. Yo lo que creo es que es el titular el que tiene que solicitar la verificación un mes antes y vosotros tenéis un mes para hacerla. Fuera de eso, vuestra responsabilidad, no sé, a vosotros os han pedido una verificación. Llegáis allí, está fuera, pues entonces tendréis que avisar a la comunidad autónoma y informarle. Pero vosotros habéis cumplido con vuestro mes. Si él no lo ha hecho en la fecha que le corresponde, pues hay que informar a la comunidad autónoma y lo tendría que haber puesto fuera de servicio. No lo ha hecho, pues entonces se informa. Eso es lo que yo interpreto, no lo sé. Vale, bueno, entonces lo hacemos a partir de la fecha del ensayo y ya está. Vosotros tenéis 30 días desde que os llega la solicitud para hacer la verificación de 30 días. Eso es lo que tenéis que llegáis allí y ese instrumento tendría que haber estado fuera de servicio, pues entonces hay que informar a la comunidad autónoma porque ha habido ahí un espacio de tiempo en el que ha estado tomando datos que no son válidos o que tendría que haber estado fuera de servicio. Y se le hace la verificación. Y en ese caso, en mi certificado de verificación pongo que la próxima verificación es dentro de los 2 años contando a partir de la verificación de ahora. Claro, es que eso siempre va a ser así. Siempre es 2 años a partir de la fecha en la que se hace la verificación. ¿Es así? Vale. ¿Lo estoy diciendo bien? Sí, perdona, sí, lo estás diciendo bien. Vamos a ver. El certificado se hace cuando se hace. Y la fecha del certificado es la fecha del día de hoy. Hoy se hacen los ensayos y se emite el certificado de acuerdo con los ensayos. Y a partir de hoy, 2 años. Ya está, no hay más. Eso. Vale, de acuerdo. Gracias. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente pregunta de José Manuel Soriano, que quiere que se comente el punto 4 del apartado A del artículo 15. Vamos al artículo 15. Apartado cuarto del... Punto 4, apartado A. Apartado A, punto 4. Aquí. El organismo autorizado de verificación metrológica comunicará de manera inmediata a la Administración Pública competente los indicios de manipulación fraudulenta del instrumento de medida que haya detectado. Asimismo, dará traslado a dicha Administración de las verificaciones desfavorables que no hayan sido subsanadas. Bueno, pues manipulación fraudulenta. Bueno, pues yo entiendo que haya precintos rotos, no sé, que haya un software que no corresponda, que se haya intervenido, no sé, es que eso vosotros tenéis más experiencia de ver cómo se está utilizando de manera fraudulenta un instrumento. Eso es inmediato. Y luego será trasladado a la Administración las desfavorables que no hayan sido subsanadas en plazo. Esto es que como hay 5 días para hacer una verificación, si veis en el apartado 3... María José, perdona, es que precisamente mi pregunta iba encaminada a ese segundo, a partir del punto del asimismo, porque vale, sí que está claro que en el artículo 12 sí que da un plazo para subsanar, para solicitar una nueva verificación después de una reparación, después de una no conforme en una reparación, pero en una periódica no da un plazo. Es decir, dice que en este caso es para verificación periódica, entonces dice que las verificaciones desfavorables que no hayan sido subsanadas en plazo. Lo único que dice... Sí, perdona. Lo único que dice... Estamos en el apartado de verificación. Estamos en periódica, vale. Entonces vete al punto 2. Esto está relacionado con el punto 2. Del artículo 10. En el punto 3, perdón, dice, si en el examen administrativo el OAVM detecta incumplimientos relativos a los requisitos de los instrumentos de medida que deben de cumplir para estar legalmente en servicio, lo pondrá inmediatamente en conocimiento del titular. Y eso no interrumpirá la realización del control de verificación. Es decir, que puede haber algunas cosas que se puedan arreglar en ese plazo de 5 días que tenéis para emitir el informe favorable o desfavorable. Entiendo yo que si en ese plazo de 5 días en los que hay
tiempo para hacer la verificación, no se ha subsanado lo que habíais detectado incorrecto en el examen administrativo, entonces se hará un desfavorable y se comunica a la comunidad autónoma. Sí, pero es que el artículo 15, esa no conformidad, es en una verificación. Este artículo 15 es de una verificación periódica. Y entonces el artículo 18, en la no superación de la verificación, lleva implícito un informe desfavorable y el titular no podrá usarlo hasta que no subsane la deficiencia, pero no da plazo. Entonces, claro, tenemos que comunicar... Ahí no hay plazo. Pero tú, desde que llegas a hacer la verificación hasta que decides si es favorable o no es favorable, tienes 5 días. ¿Eso lo entiendes? ¿Qué es lo que qué es el tiempo que tienes para emitir el informe? Sí. ¿Vale? Entonces, en esos 5 días llegas allí y aquí pone en el que me habías dicho, en el examen, ya lo mismo me estoy perdiendo, aquí. Aquí en el 4, en el 3, dice, en el examen, estás haciendo el examen administrativo y tú detectas que hay un incumplimiento relativo a los requisitos de los instrumentos. Es decir, le falta, yo qué sé, le falta el certificado de módulo F, no lo encuentra, no sé qué, o tiene yo qué sé, alguna cosa que veas que se pueda o no se pueda subsanar, tú no lo sabes, le dices, me falta esto. Entonces se lo dices inmediatamente al titular. Y dicen, esos incumplimientos no interrumpirán la realización del control de verificación. Es decir, que tú sigues con la verificación a la espera de que te subsanen eso que falta del examen administrativo. En esos 5 días tiene el titular el tiempo determinado para subsanar ese examen administrativo. Si a los 5 días no lo subsana, es una desfavorable. Perfecto. Y si es desfavorable, tú le tienes que comunicar a la comunidad autónoma, pues dará traslado a la administración de las verificaciones desfavorables que no hayan sido subsanadas en plazo. Ese plazo yo entiendo que son esos 5 días que tú tienes ahí. Vale, pero es entendible. Sí. Si no, desfavorable, se comunica a la comunidad autónoma. Correcto, sí. Lo que pasa es que, claro, ese plazo no quedaba claramente explícito, cosa que en una no conforme de una reparación sí que especificaba claramente que si en 5 días que el titular tenía 5 días para volver a solicitar la verificación. Sin embargo, en una periódica no venía explícito o implícito esos 5 días. No lo explicaba, no decía claramente que dispone de 5 días para subsanar los defectos que se han encontrado referidos al punto 3. Pero bueno, sí, aplicando ese 4 referido al 3, pues entonces sí, se utiliza ese criterio. Digo yo, ¿no? No sé. Por eso yo lo pregunto, porque yo tengo la duda. Entonces, no sabía exactamente ese plazo. Nosotros también lo hemos hablado esto, porque lo hemos interpretado. A ver, María José, antes de continuar de tema, también hay otro par de preguntas que inciden sobre esto de los 5 días, de Luismi y de Pío Yaría. Luismi dice, 5 días para emitir el dictamen, no entiendo. El OAVM, en el momento que termina la verificación, debe colocar la etiqueta. Y Pío Yaría dice lo mismo. Si esperamos esos 5 días, ¿cuándo colocan la etiqueta? ¿Cuándo colocamos la etiqueta? A ver, es que lo normal es que se haga así, pero como en el punto 3 te están diciendo que hay una posibilidad de que el titular subsane ciertas cosas de ese examen administrativo, pues no se puede poner la etiqueta. Yo es que creo que esto no está claro aquí. Entonces, si seguimos de lo que pone la ICT, se deduce que hay 5 días para emitir el certificado, con lo cual en esos 5 días el titular puede aportar lo que le falte del examen administrativo. Hola, buenos días. Mira, María José. A lo mejor hay que volver otra vez allí al... No sé si... Quería comentar una cosa. ¿Me oís? ¿Se me oye? Soy Marisa Prieto, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Nada, lo que yo quería comentar es que sí que creo que es verdad que está escrito de forma diferente el caso de que sea periódica o sea después de reparación. Y sí que es verdad que yo creo que en el caso de periódica no pone el plazo no está establecido. Entonces es algo que queda un poco, bueno, que hay que interpretarlo y tú has dado una interpretación, pero vamos, yo no tengo claro que sea esa interpretación. Yo creo que hay que dar una vuelta todavía y ponernos todos de acuerdo en ese plazo, qué plazo va a ser. Es algo que sí que hemos hablado en la comisión, pero no hemos llegado a quedar claro ese plazo cuál era. Esa es la opinión
hablamos y que se quedó ahí, no se quedó en nada. En el punto 3 parece que da la opción al titular a subsanar algo del examen administrativo. Entonces, el único plazo que hemos encontrado en todo el texto es ese de los 5 días que tiene el OAVM para emitir el informe. Por eso lo he respondido así, pero es verdad, mejor si esto se puede hacer de otra manera. Quiero decir que interpretando lo que viene escrito, pues parece eso, que el examen administrativo falla por algo, pues se le comunica al titular, y el titular, ¿qué margen tiene? Pues claro, hemos interpretado esos 5 días, pero sí, se puede hacer otra... Sí, mi opinión es que esto es algo que hay que dejar claro y hacer la consulta, porque bueno, no se trata de buscar una solución e intentar con lo que hay. Si con lo que hay no está claro dicho, pues habrá que quede claro, vamos, porque sí que eso que tú dices, bueno, yo entiendo que es un poco rebuscado, o sea, buscarle una solución cuando realmente no está dicho el tema ese del plazo en ese otro artículo, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver si somos capaces entre todos de solucionar este tema que está ahí pendiente. María Luisa, por ponernos un poco en nosotros en la designación Eurocontrol, en la designación emitida por la Administración, en este punto nosotros tenemos un mes, es decir, pero es para las actuaciones a realizar en el territorio de la comunidad autónoma que nos designa. Entonces nosotros tenemos un mes, es decir, si nosotros vamos a hacer una intervención en la comunidad autónoma que nos ha designado para actuar a nivel nacional, pero solamente en las intervenciones de ese territorio, si emitimos desfavorable y ha pasado un mes desde la emisión de ese informe de defectos y no tenemos constancia de solicitud por parte del titular, nosotros mandamos comunicación a la Administración de que no se ha subsanado. Solamente en la comunidad que nos ha designado. Para el resto no tenemos plazo, y yo creo que los 5 días no va un poco por... Interpretamos que ese plazo no está indicado en la ICT. Sí, yo creo que lo suyo es que como organismos vosotros podáis actuar de manera igual en todo el territorio. Dado que la norma es una única norma, pues se trata de que entre todos nos pongamos de acuerdo para poder actuar siempre que sea posible de la mejor manera posible, igual en todos los sitios. Y el tema del plazo pues es un tema a tener en cuenta que yo creo que hay que dar una vuelta. Muy bien. Yo creo que lo que nos ha quedado claro es que es un punto que todavía la Comisión de Metrología Legal quizá tiene que ponerse de acuerdo, como tú has dicho. Vamos a, no sé si a lo mejor Maite quieres añadir tú algo más, como eso. A ver, no, sí es verdad que está puesto de distinta manera y sí que es verdad que en la última reunión de la comisión salió también este tema y le daremos una vuelta para ver la interpretación para que todas las comunidades autónomas y todos los organismos actúen donde actúen de todo el territorio nacional. Pues tengan los mismos criterios y en todo se apliquen los mismos criterios y que no haya, pues un poco de indefensión o indeterminación, en definitiva. Muy bien, pues muchas gracias, Maite. A ver, sobre este tema, para finalizar yo, de nuevo, Pío vuelve a insistir en que cuando se coloca la etiqueta. No sé si alguno de vosotros queréis decir. Yo entiendo que la etiqueta se colocará cuando ya esté emitido el informe favorable. Sí, yo entiendo que sí, que hay que tomar una decisión. Entonces, en cuanto se decide si es favorable o no es favorable, es cuando se pone la etiqueta. Si se decide en el momento, pues se decide en el momento. Y si no, pues cuando se tome la decisión. No lo sé, pero con lo que estáis diciendo del plazo indeterminado, pues claro. Yo creo que la etiqueta se pone cuando se ha superado la verificación, porque es una forma de demostrar que la verificación se ha superado. Si no se ha superado la verificación, no se puede poner la etiqueta. No favorable. Estamos hablando, entiendo que ellos se refieren al no favorable. Si hay un plazo para subsanar, pues si hay un plazo para subsanar, pues en ese, pues no se puede poner la de, no lo sé, ya la que no lo sé soy yo, porque
En principio, si hay un plazo para que el titular pueda subsanar, si no se supera, no, porque no hay, si no se supera, se pone la etiqueta que no se ha superado. No se puede dejar lo que decimos. No, el instrumento no puede funcionar si no está, si se le ha pasado la verificación o si no lo ha superado. Eso es. Es decir, si un instrumento tiene que subsanar, no puede estar en servicio. Entonces, hasta que no se subsane las deficiencias, tendrá que estar fuera de servicio. Y se coloca la etiqueta cuando haya superado la verificación. La etiqueta de que está correcto, por decirlo de manera clara, ¿vale? Vale. Muy bien. Bueno, pues vamos, yo creo, a dejar ya un poco en tema, que se nos está yendo el tiempo. Vamos a terminar con un par de preguntas. Una que a mí se me había pasado anteriormente, de Montserrat Vicente, que quería saber qué causa justificada se puede entender por razones ajenas al OAVM. No sé si alguno de vosotros, Maite. Yo creo, no, yo eso no lo sé. Yo no sé qué consideran causas ajenas las comunidades autónomas, que son las competentes en esta materia. Entonces, la verdad es que eso, la casuística que tengan ellos, ya la que os podrá decir, o la que ellos puedan determinar como causas, bueno, pues que puedan ser motivo para que no se haya hecho, pero las comunidades autónomas que estáis por aquí, yo creo que son las que tenéis que contestar. Sí, tal vez Antonio, Marisa, ¿queréis decir algo? A mí se me ocurre como una causa ajena al organismo, pues que el titular no le deje entrar al organismo en su casa, que le haga la solicitud y luego resulta, pues cuando va el titular, cuando va al organismo no le deje entrar. Esa es una que se me ocurre así de primeras, porque no se me ocurren así más. Y bueno, en también hay a veces que les dan largas. Ven el lunes y cuando Sí, perdonad. No, decía que en el caso de los camiones que se mueven tanto, pues lo más normal, imagino que puede ocurrir, es que el camión no esté y se haya ido. Entonces no se puede hacer porque esté haciendo otro, yo qué sé, se haya ido a repartir por Europa y viene y no está cuando le han dicho, no lo sé. Claro, pero partimos de la base de que el titular tiene interés en hacer la verificación y quiere hacerla. Claro. Para mí el que esté el camión fuera no es una causa, porque hay que programarlo, por eso se intente. La idea es que se programe con la suficiente antelación para que no haya problemas de tipo logístico. Si luego vienen causas sobrevenidas, pues hombre, vienen causas sobrevenidas y eso tendrá que evaluar la autoridad competente si esa causa es realmente de fuerza mayor, ¿no? Yo decir que en el tema de camiones cisternas, sistemas de medida en camión cisternas y sistema de refrigerados y ultracongelados de carretera, yo creo que es el sector donde más veces se tienen que aplazar fechas de verificación. Y además, al menos en Cataluña, también no sé en otras comunidades, pero aquí pasa mucho. Bueno, pero al final la relación que hay entre un organismo de verificación y el titular es una relación económica, una relación dentro de un contrato, bueno, pues un mercado mercantil, que tienen que ponerse de acuerdo las dos partes. O sea, la administración, digamos que cede sus poderes de inspección o, bueno, en el organismo les delega, pero luego después no entra ni en el precio ni en cómo ellos se relacionan. O sea, ya es un tema de el titular que elige el organismo y porque le elige porque funciona bien y bueno, pues tiene que, igual que él quiere hacer la verificación, tiene que, bueno, pues ser serio tanto unos como otros en hacer la verificación, que les interesa a los dos. Por eso, bueno, pues no hablamos de temas que yo creo que son pues excepciones y de forma excepcional. Lo normal es que, bueno, pues se pongan de acuerdo y que lleven a cabo su relación contractual sin ningún problema. Muy bien, muchas gracias, Marisa. Yo creo que entre todos ya habéis dado unos ejemplos bastante claros de qué se considera por causa ajena al OAVM. Para finalizar ya, porque queda todavía que María José nos comente los documentos de la Comisión de Metrología Legal, las guías de la Comisión de Metrología Legal que se han aprobado recientemente, quedaba una pregunta previa un poco en el tintero de Pilar, que también es algo que hemos comentado anteriormente, que habla
habla de si un local dispone de un instrumento, aunque una norma no le obligue al control metrológico, pero se usa para uno de los fines medir servicio público, etcétera, ¿debe cumplir el control metrológico del Estado? ¿Quién de vosotros quiere comentar sobre esto? Yo creo que es un poco, ¿no?, un poco en línea la respuesta que Antoni dio en su momento. Que si no hay una norma, no hay una orden ministerial o no hay algún tipo de decreto que esté regulando ese instrumento, no, en principio no tendría por qué cumplir el control metrológico del Estado, entiendo. No sé si alguno más quiere aportar algo más sobre este tema. Ratifico lo que has dicho, pero también si no existe control meteorológico sobre ese instrumento, lógicamente no tiene por qué superarlo. Efectivamente. Pero si se utiliza como instrumento como para control meteorológico, sí, lo que pasa es que no está legal. O sea, que no podría utilizarse. Efectivamente. Hombre, claro, los parquímetros hay transacción comercial y no hay control meteorológico. Pero por porque ejemplo, no está regulado, pero un termómetro... Por eso, a eso me refería yo. Pero los termómetros que sí están regulados, si un establecimiento no tiene un termómetro sometido a control meteorológico y lo utiliza dentro del control meteorológico, eso sí que está incumpliendo claramente. Muy bien, pues yo creo que vamos a pasar ya al siguiente, ya la última presentación de la jornada. María José. Voy a ver si... Espera, ¿cómo es esto? Sí, ya estás compartiendo.